Buenos días y bienvenido al canal de Historia de la Naturopatía. Y vamos a hablar de un tema bastante interesante relacionado con los orígenes fundacionales de la naturopatía. Y vamos a hablar sobre cómo inició Benedicto Luz el abordaje teórico de la naturopatía, impulsando los elementos claves para su desarrollo. Hasta principios del siglo XX, que es cuando se inicia concretamente la historia de la naturopatía, los remedios naturales para la salud, si bien eran conocidos por la mayoría de los seres humanos y cultura, no supuso un objeto de estudio concreto. Es decir, la humanidad siempre ha utilizado remedios naturales para los problemas de salud, pero hasta principios del siglo XX, con Benedicto Luz, esto no se convirtió en un objeto de estudio. Es decir, para que haya una ciencia, tiene que haber un objeto de estudio, vale la redundancia, que estudie esa ciencia. Y a partir de Benedicto Luz se convierte esta aplicación de los remedios naturales en un objeto de estudio formal de la ciencia que Benedicto Luz llamó naturopatía. Y este inicio comenzó principalmente debido a cambios y necesidades sociales. Benedicto Luz inició el abordaje teórico de la naturopatía, impulsando los elementos clave para el desarrollo científico de la naturopatía, como fue, primero, acuñar el término naturopatía y definirlo, sustantivizando así un área de conocimiento susceptible de investigación. Esto es importante, como Benedicto Luz empieza a darle forma a la ciencia, aunque ya se ha hecho un objeto material de estudio, que es la salud, el ser humano, pero faltaba el objeto formal. Y Benedicto Luz lo que hace es definir el término, darle forma, sustantivizarlo, para que eso sea susceptible de investigación. Y a partir de ahí se va creando la ciencia y como consecuencia la profesión naturopática. En 1902, ya entrado ya el siglo XX, Benedicto Luz dice una frase tremendamente importante recogida de la revista de Nature Spat, que él mismo editaba a principios del siglo XX, y decía, lo traduzco: la naturopatía es lo que envuelve todos los métodos naturales de salud. Qué importante es esto, que Benedicto Luz, y vuelvo a repetirlo otra vez, no inventa una terapia más. Quizá, vamos a decir, por desgracia, ahora mismo todavía en nuestro país, en España, cuando abrimos nuestra página de internet o vemos revistas para hacer algún curso o buscar algún profesional, vemos terapias alternativas, un listado enorme, naturopatía dentro de ella. Terapias naturales, naturopatía dentro de ella. Es decir, eso es fruto de un gran desconocimiento histórico de personas que más que beneficios están perjudicando a esta profesión, con esa difuminación, con ese no se sabe qué, cuando ya nuestra profesión está muy definida, la ciencia tiene un objeto formal de estudio, que es la naturopatía, que es la salud en su vertiente natural, que ya Benedicto Luz la había definido. Y concretamente, vuelvo a repetir, que en 1902 Benedicto Luz llega a decir que la naturopatía es lo que envuelve, sí, el paraguas, diríamos, de todos los métodos naturales de salud. Aquello evidentemente creó un conflicto nominalista y conflicto de personas, porque evidentemente pasar la historia a todo el mundo le gusta. Llegaron otros que dijeron, bueno, ¿y por qué naturopatía va a agrupar todos los métodos cuando yo tengo el mío, tú tienes el tuyo, yo tengo el mío? Entonces, otro gran naturópata de aquella época, que posiblemente ni siquiera se definía como tal, pero lo era, que era Henry Lila, conoció la obra de Benedicto Luz, pues acuñó otro término, le llamó natural terapia, terapias naturales. Claro, dentro de esa ambigüedad, estos árboles estaba definiendo un campo de conocimiento. Y esto, en cierta manera, aunque ya la naturopatía se va definiendo por otros autores, como por ejemplo Joseph Edward Cumming, que hablamos del vídeo anterior, y otros autores van definiendo la naturopatía progresivamente, desde el año
prácticamente la segunda decena, a partir de 1910 del siglo XX, pues también se clasifica ya la naturopatía por un gran naturópata, Louis Blumer. O sea que hay todo un proceso, pero Benedicto Lugo en 1925 quiere dejar muy claro lo que es la naturopatía. Ya han pasado un cuarto de siglo y llega a decir que la naturopatía es la madre que incluye todas las terapias naturales. Porque Benedicto Lugo nunca había utilizado el término terapia natural. En la publicidad que él sacó de la primera escuela de naturopatía que abrió, creo que lo hemos visto en un vídeo, si no lo pondremos en ese también, el que veis, la propaganda que sacó en aquella época, él hablaba de métodos naturales de salud. Él utiliza el término al final del año 25 para remarcar por la polémica que inició Henry Lindlar sobre la natural terapia y terapias naturales. Y remarca en 1925, la naturopatía es la madre que incluye todas las terapias naturales. Y después enfatiza todos los métodos naturales de salud. Por lo tanto, se va definiendo lo que es la naturopatía, cada vez más se va consolidando, que culmina con la sistematización formal de la naturopatía a partir de los años 60, iniciada con un gran naturópata de habla hispana, que ya comentamos en el vídeo anterior, Juan Steven Dooley, y concretamente con John Basti, donde decimos comienza el proceso de sistematización formal de la naturopatía a partir de los años 60 aproximadamente. Pues bien dicho, estas dos definiciones tan importantes de Benedicto Lugo, enfatizando qué es la naturopatía, qué objetivo tiene, pues el siguiente paso fue establecer el primer plan de estudio que sirviera de filtro de entrada al ejercicio profesional, a la vez que sirviera de base para la investigación científica y ponerlo en práctica en el primer centro formativo de naturopatía, que en aquel momento se llamó la American School of Naturopathy, que se abrió en Nueva York. Y a partir de ahí comienza el proceso, promoción, desarrollo de la profesión y la ciencia naturopática. Importante definición, acuñamos el término, lo definimos, lo acotamos, decimos qué es y qué no es la naturopatía, y el siguiente paso es obvio, pues impartir una formación y que también sirva de filtro para decir quién es naturópata y quién no lo es. Que ese es el objetivo de Benedicto Lugo al abrir la primera escuela de naturopatía en Nueva York, que se quedó acuñado con este nombre de American School of Naturopathy. Y el siguiente paso para ir consolidando la naturopatía como tal, una vez que tenemos la definición, tenemos el plan de estudio, pues el siguiente paso obviamente es defender los intereses de esos profesionales que se van formando en esa escuela. Y Benedicto Lugo funda una entidad asociativa, la American Naturopathy Association, para defender y luchar por la naturopatía y por los derechos de los profesionales naturópatas, buscando la regulación profesional y el reconocimiento social. Estos tres pasos son los que definen y delimitan lo que es una ciencia y lo que es una profesión. Tenemos el término, tenemos el área de conocimiento, en el cual ese término tiene un sentido. En segundo lugar, vamos a formar a profesionales con un contenido según las definiciones anteriores. Y esa formación que sirva de filtro para formar a profesionales y después decir quién es y quién no es un naturópata. Este proceso se ha llevado en todas las profesiones. Una vez que se define bien el término, se define el área de conocimiento, el siguiente paso es la formación y el siguiente paso es las entidades asociativas que defienden los intereses. Todas las profesiones han pasado por estos tres pasos que Benedicto Lugo inició a principios del siglo XX para impulsar los elementos clave para el desarrollo de la naturopatía. Aunque el proceso de sistematización de la naturopatía, como he comentado antes, comienza a partir de los años 50, con la promulgación del criterio naturopático por Juan Steven Dooley, prácticamente es el comienzo, pero solamente no es sino en los últimos 30 años, cuando se está dando un fuerte proceso de sistematización con la elaboración de modelos conceptuales
que están dando un soporte identitario a la naturopatía. Con esta idea que hemos desarrollado en este vídeo, queremos destacar cómo empieza ese proceso de teorización, de desarrollo y sistematización de una ciencia y una profesión que Benedicto Luz denominó naturopatía. Es decir, la propia revista que editó Benedicto Luz, después el director, se llama The Nature's Path, el sendero de la naturaleza. Porque cuando Benedicto Luz define el término con una idea muy clara, es decir, el ser humano se aparta de la naturaleza y como consecuencia conlleva una serie de problemas de salud. La forma de recuperar la salud, ¿cuál es? Pues volver otra vez al sendero de la naturaleza. Y el naturópata, la función que tiene es colaborar con la persona para que vuelva otra vez a ese proceso, a ese camino o sendero de la naturaleza. Así de sencillo, elaboró el primer modelo teórico de la naturopatía, que después de más de 100 años, pues como estoy comentando, ya ha llegado a esa etapa de sistematización, con sus modelos conceptuales, con su nomenclatura, taxonomía, metodología de intervención naturopática, y hoy en día pues podemos decir que la naturopatía es un área de conocimiento de carácter autónomo dentro del marco de las ciencias de la salud. Es decir, no es una rama de, ni una especialidad de, ni es un apartado de, ni es un apéndice de, ni producto del pseudo, del intrusismo pseudocientífico, como dicen algunos. Vemos clasificaciones, terapias naturales, naturopatía, medicina natural, como medicina integrativa. Nada de eso tiene que ver con la naturopatía, ni tiene nada que ver con lo que hacemos los naturópatas. Eso es producto quizá de, vamos a decir, de la falta un poco de conocimiento sobre lo que es la base científica o sobre los modelos, cómo se ha ido desarrollando una ciencia que hoy en día está implantada prácticamente en los 5 continentes, desarrollado en unos países más que en otros, a niveles también jurídicos y legales, y que hoy en día pues hay un proceso muy interesante en torno a una federación mundial de naturopatía que se ha fundado. Estamos todas las asociaciones, todos los países, impulsando, poniéndonos de acuerdo y desarrollando y ampliando, incluso modificando algunos elementos como consecuencia de que tenemos la obligación de irnos a adaptarnos a los nuevos paradigmas de la salud que están surgiendo. Y la naturopatía, como ciencia que surge, también se ha ido adaptando todos esos procesos completos desde que Benedicto Luz funda la naturopatía prácticamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Así que llegamos al final de este vídeo, que ha sido muy interesante aclarar bien los conceptos donde empezamos, y como decimos, nos vemos en el siguiente. Hablaremos también de temas muy interesantes sobre historia de la naturopatía. Muchas gracias.